El Nahual de Tierra Blanca. Historia escrita por Eduardo Liñán. Recuerdo la primera vez que escuché sobre un desvío de la carretera de la sierra. Era una noche oscura y tormentosa. Yo, como transportista, estaba acostumbrado a enfrentarme a este tipo de peligros en el camino. Pero creo que nada me preparó para lo que estaba por venir. Llevaba conduciendo mi camión por varias horas, habiendo transportado mercancía a un pueblo remoto en el Estado de México. Regresaba de hacer la entrega e iba para mi casa en Morelos, pues tenía algunos días libres por el cumpleaños de mi esposa, así que le caería de sorpresa para festejarle. Pero mientras iba de vuelta y al entrar en una larga carretera de bosque, la niebla era densa y apenas podía ver unos metros delante mío. La carretera serpenteante y angosta me obligaba a reducir la velocidad. Fue entonces cuando vi el desvío. No estaba marcado ningún mapa, pero algo me impulsó a tomarlo. Además, habían varios vehículos siniestrados que seguramente me iban a retrasar. Lo supe por la radio, ya que algunos compañeros iban de regreso. Así que tomar ese camino desconocido era una buena opción para no desviarme tanto del mío. Quería poder tomar la carretera antes de la medianoche y por la mañana llegar a mi destino. Ese era mi plan. Mientras iba conduciendo por el camino, este se volvió todavía más sinuoso y la niebla se hizo más espesa. No podía ver nada delante del cofre de mi camión, por lo que tuve que aminorar la velocidad lo más que pude, y sentía como si me adentrara en una realidad distorsionada. Sé que esto último puede parecer absurdo, pero ahí en ese pequeño tramo el tiempo corría de una manera que nunca antes había experimentado. Después de lo que parecieron horas, llegué a un pequeño pueblo en medio de la nada. Las casas eran viejas y parecían abandonadas. Sin embargo, algunas luces parpadeaban débilmente en el interior. Decidí parar en una cantina local al borde de la carretera. Siempre había estos lugares por toda la zona y quería comer algo y esperar obtener información sobre mi ubicación, ya que en mi mapa de carretera no aparecía ese poblado o tramo. Estaba algo alejado de lo que sería la carretera federal. Los pocos habitantes que se encontraban ahí me miraban con recelo al llegar y entrar al establecimiento. Cuando me acerqué al mostrador noté que todos parecían tensos, como si estuvieran esperando que algo terrible pasara. Sus rostros alargados fue algo que me perturbó de muchas maneras posibles. Buenas noches, dije intentando romper el hielo. Me perdí en la carretera y terminé aquí. ¿Pueden decirme en dónde estoy? El cantinero, un hombre de mediana edad con una cicatriz en la mejilla, me miró fijamente antes de responderme. Estás en Tierra Blanca, chofer. Este lugar no aparece en los mapas por una buena razón, y porque nadie se interesa mucho en este sitio. Dicen que está maldito y las cosas aquí son algo turbias, pero así nos gusta a los que vivimos aquí. No queremos que nadie sepa dónde estamos. Intrigado le pedí que me contara un poco más. Con una mirada sombría, el cantinero comenzó a relatar una historia que me heló la sangre, no sin antes colocarme una bebida fuerte que tomé a regañadientes. Pero el hombre me dijo que solamente era una copa, que no me preocupara. El hombre entonces comenzó con su peculiar historia, la cual contaba que según las antiguas creencias locales, un ser oscuro y malévolo merodeaba por la carretera de los alrededores. Nadie sabía exactamente qué era, pero todos coincidían en que se llevaba a las personas de sus casas mientras dormían, o aquellos que tenían la mala suerte de cruzarse por caminos en los que andaba. Muchos habían tenido accidentes por esta razón y por esa misma es que nadie conducía hasta ese lugar perdido para evitar los accidentes. La gente se surtía en los pueblos vecinos de comida y cosas, pues ningún repartidor o camión llegaba hasta ahí. Lo más inquietante es que el hombre afirmaba que todas aquellas personas que se las llevaba la criatura nunca volvían a aparecer. Al pensar en esa historia y sobre todo escuchar el nombre de Tierra Blanca, de inmediato me llegó un recuerdo. Mi hijo había desaparecido años atrás y recorría estos caminos, para una noche en un poblado misterioso y desde donde hizo una llamada extraña. Había contestado su madre y su voz quebrada me hizo estremecer de muchos modos. Antes de cortar la comunicación mencionó la palabra Tierra Blanca, y de algún modo la conexión fue inmediata. Mi corazón se aceleró y necesitaba saber más.
Mi hijo desapareció en esta región hace años, confesé. ¿Creen que ese ser tuvo algo que ver? El cantinero asintió lentamente. Muchos han perdido sus seres queridos de la misma manera. Algunos dicen que ese ser elige a las víctimas por razones que solamente él conoce, nadie más, pero nadie sabe realmente. ¿Pero qué es esa cosa? ¿Cómo es que nadie ha hecho nada para detenerlo? Porque aquí nadie puede. Eso es algo que hace muchos años merodeaba por aquí. Llegó con unas luces en el cielo. Dicen que brujas o personajes de otros mundos, pero nadie lo sabe con certeza, amigo. Desesperado por obtener respuestas, decidí quedarme en el pueblo por esa noche. También parte del día para preguntar. Hablé con varias personas que habían perdido familiares, amigos. Todos narraban historias similares. Desapariciones inexplicables en medio de la noche sin rastro alguno. Durante mi estancia en Tierra Blanca tuve la oportunidad de conversar con uno de los habitantes del pueblo, un hombre llamado Don Miguel. Él había perdido a su hijo en circunstancias similares a las que me había contado. Su relato fue tan estremecedor que aún siento escalofríos de solamente recordarlo. Esa noche, mientras bebíamos café en su pequeña casa, empezó a hablar con una voz temblorosa. Sus ojos reflejaban un dolor profundo. Fue hace unos 5 años. Mi hijo Francisco desapareció sin dejar rastro. Era un muchacho fuerte y valiente, pero una noche simplemente se esfumó. Él había llegado de trabajar y conversamos algo antes de que entrara a cenar. Mientras lo esperaba se me hizo largo el tiempo y salí a buscarlo por todo el bosque. Estaba desesperado sin saber que me enfrentaría a un horror inimaginable. El viejo Miguel relató cómo había recorrido el monte durante días. Lo hizo sin descanso, siguiendo pistas que parecían llevarlo a ningún lado. Hasta que un día finalmente encontró algo. Vi huellas extrañas en el suelo, como si algo grande y pesado se hubiera arrastrado por ahí. Las seguí hasta una cueva oscura y húmeda. Al principio pensé que era un refugio, pero pronto descubrí que era una trampa. Dentro de la cueva encontré restos humanos, huesos y fragmentos de ropa esparcidos por el suelo. Entre ellos reconoció la camisa de trabajo de su hijo que tenía su nombre bordado. El horror y la desesperación lo invadieron, pero antes de que pudiera reaccionar sintió una presencia detrás de él. Era una criatura híbrida, una abominación de la naturaleza, mitad hombre y mitad bestia. Sus ojos brillaban con una malicia inhumana y su cuerpo era una mezcla grotesca de músculo y pelaje. Sus garras eran largas y afiladas, y su aliento olía a sangre y muerte. La criatura se abalanzó sobre mí, pero logré esquivarla por poco. Corrí por la cueva con el corazón en la boca y desfalleciendo de muchas maneras, pero sabía que si paraba iba a morir irremediablemente. Mientras esa cosa me perseguía, no pude evitar pensar en cómo habría sufrido mi muchacho a manos de esa maldita cosa. La lucha por la supervivencia fue brutal. Usé todo lo que tenía a mi disposición: piedras, palos y hasta mis propias manos. La criatura me golpeó varias veces, dejándome herido y sangrando, pero no me rendí. En un momento de desesperación logré herirlo en el ojo con una roca afilada mientras me mordía, dijo mostrando una cicatriz en su brazo. La criatura aulló con dolor y se retiró, dándome el tiempo para escapar. Corrí sin mirar atrás, sabiendo que si me detenía sería mi final. Así regresé al pueblo destrozado física y emocionalmente, así como otros tantos más. Su relato sobre la criatura híbrida y los restos humanos en la cueva causó pánico entre los habitantes, quienes ya sospechaban de la existencia de seres ocultos en el bosque. Pero la historia del viejo era la confirmación de sus peores temores. Quisieron hacerles frentes y denunciar. Querían pedir ayuda al gobierno, pero nadie les hacía caso. ¿Quién iba a perseguir bestias del monte? De tal manera que ellos mismos tenían que ingeniárselas para vencerla. Pero no pudieron. Llevaban meses cazándola y cuando atacaba lo hacía con sigilo. Se dice que esa criatura forma parte de un grupo de seres similares que merodeaban por el bosque.
pero solamente que esta es la más sanguinaria. Nadie sabe de dónde vienen o por qué existen, pero todos sabemos que debemos mantenernos alejados de la carretera y del monte durante la noche. Hemos tratado de acabarlas, pero ni siquiera sabemos dónde se ocultan. Hemos recorrido caminos, cuevas y cañadas y solamente encontramos restos. El pueblo vivía con el miedo constante de ser la próxima víctima. Las desapariciones continuaban y las historias sobre la criatura se transmitían, aumentando el temor y la superstición. Mientras escuchaba a don Miguel, comprendí que mi búsqueda no solamente era por respuesta, sino por justicia. La criatura que había arrebatado a su hijo y a tantos otros debía de ser detenida. Una noche, mientras dormía dentro de mi camión, me despertó un ruido extraño. Me levanté y miré por la ventana y la niebla era tan espesa que apenas podía ver. Pero logré distinguir una figura oscura moviéndose entre las sombras. Sentí un escalofrío y mucho miedo de pensar que estaba frente a una de esas cosas de las leyendas. Decidido a enfrentar a aquel ser, tomé una linterna y salí al claro que estaba frente al camión. Eran aproximadamente las 3:10 de la mañana. La figura se desvanecía y reaparecía entre la niebla guiándome hacia el monte. Sin pensarlo dos veces, tomé una pistola que siempre llevaba en la guantera y la seguí con la intención de acabar con ella. Caminé durante lo que pareció ser una eternidad y llegué hasta unas rocas grandes. Allí, en medio del silencio absoluto, vi un tejabán abandonado donde otrora guardaba maquinaria. Se notaban los vestigios de algunas que estaban guardadas con óxido y alimañas. Entré cautelosamente y encontré un altar lleno de objetos personales, fotografías, joyas y prendas de ropa. Entre ellos reconocí el reloj de mi hijo. Al comprender que esas cosas eran ofrendas para las criaturas del bosque, supuse que la gente les tenía tanto miedo, que quizás ellos mismos acababan con las personas y colocaban sus objetos personales además de los cuerpos, ya que habían restos de sangre y pedazos de hueso en algunas partes. La rabia y la desesperación me invadieron. Grité el nombre de mi hijo esperando una respuesta que nunca llegó. De repente sentí la presencia de esa cosa detrás de mí y me giré lentamente y vi al ser. Era una figura alta y delgada con ojos brillantes y siniestros. Su apariencia era indescriptible, como si fuera una amalgama de pesadillas y sombras. Y parece pensarlo dos veces, pero la criatura era increíblemente veloz. Mis balas parecían no tener efecto en ella. Se abalanzó sobre mí y en el forcejeo sentí sus garras y rascó mi ropa y piel. Logré apartarme y disparé de nuevo, esta vez acertando en un costado. La criatura huyó del dolor y retrocedió, lamiéndose la herida con un hocico que no era ni de animal ni de un ser humano. Era una abominación de la naturaleza, algo que no debería de existir. Me acerqué decidido a rematarla, pero antes de que pudiera disparar el tiro de gracia escuché una voz familiar. «No le hagas daño al nahual», gritó el cantinero emergiendo de las sombras. Me giré sorprendido y desconcertado. «¿Qué demonios estás diciendo?», le respondí sin bajar la pistola. El cantinero levantó las manos con un gesto de súplica. «El nahual es una criatura ancestral. Hemos convivido con él durante generaciones. Nos protege a su manera y le damos de comer para mantenerlo satisfecho. Prefiere la carne joven porque es más suave. Es un pacto que hemos mantenido en secreto y pocos lo saben. Pero te daremos lo que ocupes para que te vayas. No queremos que le digas a nadie lo que viste aquí. Sentimos lo de tu hijo. No sabíamos nada». La rabia y la incredulidad se mezclaron dentro de mí. «Esto es una locura. Es una bestia que mata a nuestros hijos», grité apuntando al cantinero. Antes de que pudiera disparar, sentí un golpe contundente en la nuca. Todo se volvió negro y caí al suelo perdiendo el conocimiento. Desperté horas después en mi camión estacionado en la carretera principal. La niebla había desaparecido y el sol comenzaba a salir. Miré a mi alrededor desconcertado. No sabía si lo que había vivido era cierto o una pesadilla. No había caminos ni desviaciones y no sabía dónde estaba. Quise ubicar la entrada a Tierra Blanca, pero no pude encontrar el rastro. Era como si esa comunidad nunca hubiera existido.
Lo que más me desconcertó fue el reloj de mi hijo, el que estaba entre las ofrendas del supuesto nahual que esa maldita gente alimentaba. Miré su brillo en el asiento del pasajero y me confirmó que había sido más que un simple sueño. Desde entonces sigo recorriendo las carreteras buscando respuestas y esperando encontrar alguna pista sobre el paradero de mi hijo. Y cada vez que veo un desvío en la carretera en la sierra, siento un gran escalofrío recorriéndome la espalda, esperando que sea el que me lleve a Tierra Blanca, pero lo cierto es que nunca he vuelto a dar con esa comunidad. Sé perfectamente que hay cosas en este mundo que no se pueden explicar, y que algunos misterios están destinados a permanecer sin resolverse. Y tal parece que Tierra Blanca es uno de ellos.